La palabra de Dios nos convoca en esta oportunidad a compartir lo que nos dice en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo 4. Quiero invitarlos a que leamos este capítulo, no es tan extenso, tiene muchas enseñanzas, trataremos de sacar alguna de ellas para nuestra bendición, la edificación del pueblo de Dios, y también para aquellos amigos que nos puedan estar viendo y escuchando, y que la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pueda guiarles a conocer a Cristo como Salvador personal. Leo Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta hermosa carta y este epílogo de la misma, donde está Pablo hablando a una iglesia que ha sido generosa, que ha sido dadivosa, que se ha preocupado por el bienestar, por las necesidades espirituales, pero también las físicas del apóstol. Es una iglesia, es un grupo de hermanos que nos enseñan cosas muy importantes. La palabra de Dios destaca a través de la pluma del apóstol inspirado por el Espíritu Santo lo importante que es el compartir, el ser partícipe, el ocuparse, preocuparse por las necesidades de aquellos que realmente están con alguna dificultad, que están con algún faltante, o que están haciendo la obra de Dios, o que están encaminados en una meta suprema, gloriosa, y ocupando su tiempo allí en lo que es la predicación del Evangelio, que era lo que estaba haciendo precisamente Pablo. En esta carta habla varias veces del día de Cristo, hablando de eventos futuros, hablando de hechos que todavía no se producían, pero que sí se iban a producir más adelante. Y lo habla
cuando habla de las cosas y de los eventos futuros como con el propósito de que sea un estímulo, un aliento, un movilizador para el presente. Así que, resumiendo, podemos decir que el presente del creyente, sea Pablo, sea usted, seas vos, sea yo, sea la iglesia, el presente del cristiano influido por el futuro inminente. O dicho de otra manera, cómo el futuro y las cosas que han de acontecer, lo que sabemos por la palabra de Dios que ha de suceder y que el creyente no puede ignorar, cómo influyen, cómo afectan, cómo moldean el presente, el ahora, el aquí. A veces decimos que las cosas son al revés, ¿cierto? Cuando se habla de cómo el hombre está dejando la huella, su huella en la Tierra, en este planeta, decimos las generaciones futuras van a ser afectadas por lo que hagamos en el presente. Y esto es lógico que así sea. Pero aquí el apóstol nos está dando un razonamiento inverso. Cómo las cosas del futuro afectan el presente o debieran de afectar el presente del creyente. Pero esto no es solamente para el creyente, aún en la vida del Señor Jesucristo lo hemos visto. Cuando Él, luego de la transfiguración, luego de mostrarle a un grupo selecto de discípulos, de aquellos que le acompañaron al monte de la transfiguración, cómo se le descorre el velo y se le muestra los hechos que han de acontecer, la gloria que ha de acontecer. Pero luego tienen que bajar al llano. Entonces el Señor les dice, o sin decírselo, les muestra cómo lo que nos espera, la mirada en eso, lo que Dios ha revelado en su palabra y aún lo que está sin revelar, debe afectar el presente. Y los discípulos bajan de aquel monte de la transfiguración diciendo, ya estamos en el futuro. No estaban en el futuro todavía. Y se encuentran con un presente donde había un muchacho lunático que les estaba haciendo transpirar a los otros discípulos porque no podían con él, no podían sanarle. Así que vemos cómo aún en la vida del Señor, en la vida del apóstol y en la vida de usted, en tu vida y en la vida mía también, como la mirada de lo que ha de acontecer, la gloria que nos espera, el futuro glorioso con nuestro amado Salvador, la salvación, digamos, que está preparada para el creyente, para el que ha depositado su confianza en Cristo, y las mansiones celestiales, podríamos decir también, las moradas que el Señor ha ido a preparar para nosotros, afectando nuestro presente. ¿Y cómo lo debe afectar? ¿De qué manera lo debe afectar? Miren, hermanos, si bien podemos ir a la Biblia y podemos mirar en Apocalipsis, en Mateo o en otros libros o cartas de la palabra de Dios, las cosas que dice el mismo Pablo son maravillosas y no les es dado al hombre el poder verbalizarlas, el poder ponerlas en palabras, lo que nos espera a los que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Sin embargo, la vida sigue. Sin embargo, la vida sigue en esta tierra donde hay emociones encontradas, donde tal vez haya más lágrima y más dolor, cosas que no van a existir cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador. Pero la vida sigue acá. Y yo quisiera animar a cada uno de mis oyentes y los que están viendo esta grabación, animar a vivir un presente que sin olvidarse dónde estamos, aunque no pertenecemos a este mundo, porque el mismo Señor lo dijo, no son del mundo, pero están en el mundo, podamos vivir con la esperanza de la gloria y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. 4 prioridades muy rápidamente que debe tener cada hijo de Dios, cada creyente en Cristo. 4 prioridades.
que nos relata aquí están tal vez escondidas o sin el nombre que les voy a poner, pero que están contenidas allí en este pasaje de Filipenses 4. Teniendo en cuenta la gloria que nos espera, cuatro prioridades para tener en cuenta en este presente. Y la Biblia lo dice, no es un gran presente, es el presente siglo malo. Pero a ver, ¿cuáles son estas? La primera está en los primeros 5 versículos. Pero en el primer versículo es donde allí la encontramos. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Primera prioridad, teniendo en cuenta lo que ha de venir, que es hermoso y que anhelamos, hermanos, vivamos este presente con estas 4 prioridades. ¿Cuál es la primera? Estar firmes en el Señor. Esta es la primera prioridad que tiene que afectar mi vida en el presente, teniendo en cuenta lo que ha de pasar en el futuro con el creyente. Pablo por eso podía decir, para mí este presente o este vivir es Cristo. Y aún el morir es ganancia, porque en el futuro será mejor todavía. Pero el presente de Pablo, pero el presente del Señor, pero el presente de los discípulos que estuvieron con el Señor era tratar con lo que había en ese momento. Y es el presente que tenemos nosotros en esta tierra de muchos sinsabores, también de muchas alegrías. Estar firmes, pero no firmes por nuestra propia fe, no firmes por nuestra propia fuerza, no firmes en nuestras convicciones, sino firmes en el Señor. La segunda, desde el verso 6 y verso 7. La segunda, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La primera prioridad es estar firmes en el Señor. La segunda es echar la carga, o sea, descansar en el Señor Jesucristo. Por nada estéis afanosos. Dice otro pasaje, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, no te preocupes, las demás cosas serán añadidas. Echar la carga es depositar nuestro peso, es aquello que nos agobia, nos preocupa, aquello que roba nuestro sueño tal vez. Nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra armonía y aún la armonía de nuestro hogar. Pero es a eso a lo que el Señor nos invita, a echar la carga sobre Él. En otras palabras, por nada estéis afanosos. Pero ahí hay una condición para poder echar la carga. ¿De qué manera? Si fuera esta la pregunta, aquí está hablando la palabra de Dios de una condición. ¿Cuál es la condición para echar la carga? ¿De qué forma hacerlo? Es hacerle conocer a Dios nuestras peticiones en toda oración y ruego, dando gracias. Echar la carga no es un saco o una bolsa de papas que me saco de mis hombros y lo tiro así que alguien se haga cargo de este muerto. Echar la carga es hacer conocer lo que tu corazón desea, anhela, sufre, persigue, desvela. Y es hacerlo conocer a quien hay que hacerlo conocer. Este alguien es Dios. Y en toda oración y ruego, y también la condición se completa diciendo con acción de gracias. Y creo que la acción de gracias es la señal más evidente de que la carga ha sido echada delante de Dios
porque si decimos gracias es porque sabemos que Él la ha tomado. Estar firmes, echar la carga. Tercero, versos 8 y 9, imitar al apóstol. Hermanos, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Estar firmes en el Señor, echar sobre Él nuestras cargas. Tercero, imitar a aquel que en sí mismo o de sí mismo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces estamos hablando, hermanos, y querido amigo, tal vez que nos estás viendo, de que en última instancia lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que se nos ha enseñado, lo que estamos oyendo, lo que nuestro corazón va guardando, sea un reflejo de aquellos que supieron lidiar con las cargas, con las penas, con los conflictos, con las tormentas, con las turbulencias. Y estuvieron firmes en el Señor. Y echaron la carga sobre el Señor. Entonces, lo que debo hacer es imitar al apóstol, lo que significa imitar a Jesucristo. Y por último, en los últimos 10 versículos, 10 u 11 versículos, desde el 10 hasta el 20, en cuarto lugar, la cuarta prioridad, teniendo en cuenta, repito esto, la gloria que nos espera, la cuarta prioridad es abrir la mano. Abrir la mano. Repaso. Estar firmes en el Señor. Echar la carga en Dios. Imitar al Señor o al apóstol. Y si imitamos al apóstol, imitamos al Señor. Y en cuarto y último lugar, abrir la mano. ¿Qué significa esto de abrir la mano? Hay dos palabras, miren, que hoy en día rigen la conducta y el comportamiento de las personas y de la sociedad en general. Y cuando digo en general es porque hay excepciones, particularidades, o personas que no se rigen por esto, como deberíamos ser los creyentes. ¿Y cuáles son estas dos cosas, estas dos conductas? La primera es el materialismo. El materialismo, es decir, el poner la mira en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, en el afán de las cosas materiales. Y la segunda es el consumismo, es decir, el invertir lo que tengo y lo que no tengo también, en hacerme de lo último, de lo mejor, de lo que tiene mi vecino, de lo que quiero alcanzar y aunque tenga que sacrificar tiempo con mi familia o de descanso o con Dios. Materialismo, consumismo, dos caras de una misma moneda. ¿Por qué abrir la mano? Miren, Pablo hay algo que destaca y es la generosidad de los filipenses. Abrir la mano para el creyente significa compartir aquello que tenemos, lo poco o lo mucho. No todos los filipenses, al contrario, eran ricos materialmente, pero ellos se dieron a sí mismos, dieron lo que tenían y lo hicieron como para Dios mismo, aunque era el apóstol el destinatario de esa generosidad. El compartir, el abrir la mano de los filipenses no era echar la ofrenda, es decir, hay una bolsita allí, abro o pongo la mano y largo unas monedas o unos billetes. No era simplemente eso, echar la ofrenda. No es eso simplemente abrir la mano.
Abrir la mano es una identificación activa en el servicio a los santos, en el suplir las necesidades de aquellos que, como Pablo, llevaban la voz del Evangelio a tantos lugares y a tantas personas. Hay una actitud que hace falta para abrir la mano, para compartir activamente, para identificarme en la necesidad de mi prójimo. Y hay una forma de hacerlo. Y esta forma se llama, porque tiene nombre, generosidad. La generosidad a veces humanamente se plantea como una ayuda, una limosna al que está necesitado. Allí alguien extiende su mano, ponemos nosotros nuestra mano en el bolsillo, abrimos la billetera, podemos darle algo. Tocan el timbre en nuestra casa, le acercamos un paquete de harina, de fideos o lo que le podamos dar, lo que le podamos compartir. La generosidad tiene mucho más, significa mucho más que la ayuda al necesitado como una limosna. Hay algunas características que rápidamente las menciono para ir terminando. Tiene que ser un ejercicio sabio. Miren, los filipenses fueron sabios, porque no le dieron a Pablo simplemente una vez como de casualidad, sino que se preocuparon en dónde estaba. Estaba en Tesalónica, le enviamos allí. Está en Filipos, aquí en Filipos le damos a él. Está viajando, le damos para el viaje. Porque la generosidad no es los ojos cerrados y a tontas y a ciegas dar así, porque sí. Tiene que haber un ejercicio sabio, que esto en la palabra de Dios también tiene nombre. Y el nombre es administración. Administrar, ser sabio en administrar. ¿Dónde está la necesidad? Allí es donde dirijo mi ofrenda. Asegurarse que la necesidad es real, porque miren, muchos andan por ahí, lo dice la palabra de Dios, nos advierte, y además la experiencia nos lo dice, a quienes conocemos después de tantos años, a las personas con las cuales tratamos. Aparentan necesidad, pero no es una necesidad real. Muchas veces es la irresponsabilidad de la persona, lo cual lo hace estar en una situación angustiante. Ya lo dice Proverbios capítulo 10, verso 4. La mano negligente lo llama. ¿Y qué hace la mano negligente? Empobrece. La mano negligente empobrece. Hermanos, seamos sabios y buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, porque puede haber alguien que por negligencia ha empobrecido. No digo que cerremos nuestras manos o corazón, sepamos abrir las manos, y la palabra de Dios lo dice a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero no excluye a nadie. Pero seamos sabios. Si no hay allí, tal vez una mano negligente, un jefe de familia o una madre de familia que no está sabiendo administrar lo que Dios nos ha dado. La Biblia también nos dice que esta generosidad para abrir la mano debe hacerse según tengamos oportunidad. Hay que ser oportuno para esto. Y qué bueno es cuando llega esa ofrenda, esa ayuda oportuna. La persona que lo recibe sin dudas me va a decir, ha llegado en el momento justo. Lo puedo decir en forma personal y por lo que he visto también en distintos ministerios, como la ayuda mutua, por ejemplo, que practica aquí la iglesia, como las familias que ha recibido, dicen, han venido en el momento justo. Y es la oportunidad, hermanos, lo que debe guiar también el abrir nuestras manos generosamente. Entonces,
Esto será un sacrificio acepto, dice Pablo. Será un olor fragante, será agradable a Dios. No nos olvidemos de esto, que lo que sepamos entregar, lo que sepamos dar, será sacrificio acepto, olor fragante y agradable a Dios. Y luego sí viene este versículo para finalizar ya, tan conocido que es el 19. Mi Dios pues, como diciendo, entonces, si es de esta manera, si estamos firmes en el Señor, si echamos sobre Jehová nuestra carga, si imitamos al Señor Jesucristo y si sabemos abrir las manos, como nos dice la palabra de Dios, entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Querido amigo, finalmente te digo, tú que no conoces a Jesús como Salvador y tengas muchas necesidades, tu mayor necesidad es más que un pedazo de pan, que nadie niega que es necesario, es tener en tu vida el pan de vida, aquel del cual puedes comer y nunca tener hambre. Y nunca más tener hambre. Este pan de vida es el que dio, es Jesucristo que dio su vida en la cruz, que se ofreció allí en el Calvario, que derramó su sangre a causa de nuestros pecados y que resucitó para llevarnos a Dios si por fe le aceptamos en nuestro corazón. La iglesia tiene muchos ministerios, pero el principal de ellos es anunciar el perdón de pecados en Cristo Jesús, la vida eterna y la salvación que es en su nombre. Que Dios nos bendiga. Amén.